suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, la llamada que lo cambió todo. El sargento segundo Mateo Torres se agachó detrás del muro de concreto desmoronado, con su rifle M4 firme contra el hombro. El sol implacable caía sin piedad sobre su escuadrón mientras vigilaban un campamento del cártel en la sierra de Sinaloa. A 3 meses de su cuarto operativo en la región, Mateo había aprendido a encontrar la paz en estos momentos de tensión calculada. A sus 32 años, se comportaba con la confianza silenciosa de un hombre que había visto demasiado, pero que nunca había perdido su brújula moral. Sus ojos verdes, curtidos por el polvo de la sierra y la determinación, habían presenciado horrores que quebrarían a hombres más débiles. Sin embargo, debajo del equipo táctico y el exterior endurecido por el combate, latía el corazón de un padre devoto. De vuelta a casa en Nuevo León, su hijo de 8 años, Diego, esperaba su regreso. El matrimonio de Mateo con Sofía Bernal había sido inestable durante los últimos 2 años, con una tensión evidente en sus llamadas telefónicas cada vez más breves. Pero Diego seguía siendo su ancla, su razón para volver vivo de cada misión. El teléfono satelital de Mateo vibró contra su chaleco táctico. El nombre de su hermana Valeria parpadeó en la pantalla. Era un momento inusual, pero las llamadas familiares siempre tenían prioridad. Le hizo una señal a su líder de escuadrón y se movió a una posición más segura. Valeria, ¿qué pasa? La voz de Mateo era baja y profesional. Mateo, gracias a Dios que pude comunicarme contigo, la voz de Valeria temblaba con una rabia apenas controlada. Es Diego. Pasó algo terrible. La sangre de Mateo se heló. ¿Qué le pasó a mi hijo? El novio de Sofía. Esta basura llamada Damián Barrera. Valeria hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Le rompió el brazo a Diego. Dijo que era disciplina porque Diego no quería llamarlo papá. El mundo se inclinó. La visión de Mateo se nubló mientras la rabia inundaba su sistema. ¿Dónde está Diego ahora? En el hospital. Pero Mateo, hay más. Este monstruo le dijo a Diego que, cuando tú estés muerto, él terminará el trabajo. Esas fueron sus palabras exactas. Diego está aterrorizado, preguntando por ti. A través de la estática, Mateo escuchó una vocecita rota de fondo. ¿Es papá? Dile que me duele mucho. Dile que el hombre dijo que me va a matar cuando papá ya no esté. La mano de Mateo se apretó en su rifle hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él. El soldado cuidadoso y disciplinado seguía ahí, pero debajo, algo primitivo y peligroso había despertado. Pónmelo al teléfono, ordenó Mateo. Papá. La voz de Diego era pequeña, asustada. Aquí estoy, campeón. ¿Estás bien? Me refiero, además de tu brazo. Me duele mucho, papá. Y tengo miedo. Él dijo que, cuando no regreses, me va a... La voz de Diego se quebró en sollozos. Escúchame con mucha atención, Diego. Voy para la casa. ¿Entiendes? Nada en este mundo me detendrá para protegerte. ¿Puedes ser valiente solo un poco más? Sí, papá. ¿Te quiero? Yo también te quiero, hijo, más que a todas las estrellas. Mateo devolvió el teléfono justo cuando su oficial al mando, el coronel Carlos Villanueva, se acercaba. El veterano curtido había estado observando el rostro de Mateo y reconoció la mirada de un soldado que acaba de recibir noticias devastadoras. Torres, ¿cuál es la situación? La voz de Mateo era firme, pero sus ojos ardían con una furia fría. Mi coronel, necesito un permiso de emergencia. Mi hijo ha sido agredido. El coronel Villanueva estudió el rostro de Mateo. En 20 años de mando, había aprendido a leer a sus hombres. Mateo Torres era uno de los mejores, inteligente, confiable y absolutamente letal cuando era necesario. En ese momento, parecía un hombre parado al borde de un abismo. Detalles, sargento. Mateo explicó rápida y profesionalmente. El coronel Villanueva escuchó sin interrumpir, y su propia expresión se oscureció, él también tenía 3 hijos.
Prepare su equipo, Torres. El helicóptero Black Hawk despega en 5 minutos. Arreglaremos el transporte a Nuevo León. Señor, se lo agradezco. Esto no es caridad, sargento. Se trata de proteger a los nuestros. Ese niño es familia militar, y la familia militar no está sola. El escuadrón de Mateo se reunió a su alrededor mientras empacaba rápidamente su equipo. Estos hombres habían sangrado juntos, luchado juntos y salvado la vida del otro. El cabo Marco Sánchez, el observador de Mateo y su amigo más cercano en la unidad, le agarró el hombro. Haz que caiga el infierno sobre quien haya lastimado a ese niño, hermano. Te cubriremos la espalda cuando regreses. Mientras los rotores del Black Hawk tronaban por encima de su cabeza, Mateo hizo una promesa silenciosa. Damián Barrera había cometido el peor error de su vida. Había amenazado al hijo de un soldado, y ahora aprendería por qué ese era un error fatal. El helicóptero se elevó hacia el cielo de Sinaloa, llevando a Mateo hacia una confrontación que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la guerra, la justicia y hasta dónde llegaría un padre para proteger a su hijo. Capítulo 2. Furia de regreso a casa. 18 horas después, Mateo bajó del avión en la base militar en Monterrey, todavía usando su uniforme de combate. Su mochila de lona contenía más que ropa, artículos cuidadosamente seleccionados que podrían resultar útiles en los próximos días. Valeria esperaba en el aeropuerto, con el rostro como una máscara de preocupación y rabia apenas contenida. ¿Cómo está?, preguntó Mateo sin preámbulos. Asustado y adolorido, pero vivo, la voz de Valeria se quebró. Mateo, vi las radiografías. Ese infeliz no solo le agarró el brazo con demasiada fuerza. Se lo torció deliberadamente hasta que se rompió. El médico dijo que fue intencional. La mandíbula de Mateo se tensó, pero su voz se mantuvo controlada. ¿Dónde está Sofía? En la casa con él, haciéndose la víctima, diciendo que fue un accidente. Mateo, está eligiendo a ese monstruo sobre su propio hijo. Condujeron a través de las calles de Monterrey, pero Mateo no veía nada. Su mente ya estaba trabajando, planificando, calculando. Damián Barrera había mostrado sus cartas al amenazar a Diego. Ahora Mateo mostraría las suyas. Cuéntame todo sobre este tipo, Barrera. Valeria lo miró nerviosa. Es un peligro, Mateo. De lo peor. Tiene antecedentes penales por agresión y violencia doméstica. De alguna manera, Sofía lo conoció en ese bar donde trabaja a tiempo parcial. Se mudó con ella hace 3 meses. Antecedentes penales, asalto y agresión a 2 mujeres diferentes. Cumplió 18 meses en el penal por la segunda. Salió el año pasado. Valeria hizo una pausa. Mateo, ¿hay algo más? Diego me dijo que Barrera también golpea a Sofía. Ella trata de ocultar los moretones. Las manos de Mateo se flexionaron involuntariamente. ¿Por qué no llamó a la policía por lo de Diego? ¿Por qué le aterroriza? ¿Y por qué? La voz de Valeria bajó. Barrera le dijo que si llama a la policía, él desaparecerá y se llevará a Diego con él. Dijo que nadie encontraría jamás el cuerpo. El vecindario suburbano parecía tranquilo mientras se detenían en la entrada de la casa de Mateo. La casa que había comprado con sus beneficios militares, pintada de blanco con contraventanas azules, alguna vez representó todo por lo que estaba luchando. Ahora, se sentía como territorio enemigo. Mateo cruzó la puerta principal para encontrar a Sofía paseando por la sala, mientras Diego estaba sentado en el sofá, con su brazo izquierdo en un yeso desde la muñeca hasta el codo. El rostro del niño se iluminó cuando vio a su padre. «Papá». Mateo cruzó la habitación en 2 zancadas, abrazando a su hijo con cuidado. Diego se aferró a él con su brazo sano y Mateo sintió que el niño temblaba. «Te extrañé muchísimo, campeón». «¿Estás bien?» «Me duele el brazo, pero soy valiente como me enseñaste». La voz de Diego era más fuerte ahora que su padre estaba allí. «¿Dónde está él?». La voz de Mateo era mortalmente silenciosa. Sofía dio un paso adelante, en su rostro se notaban moretones desvanecidos alrededor de su ojo izquierdo. «Mateo, escucha. Fue un accidente». «¿Dónde está él?». «Sé». Se fue a casa de su hermano.
Mateo, por favor, no hagas ninguna estupidez. Dijo que lastimaría peor a Diego si. Mateo se puso de pie lentamente, su altura y presencia llenando la habitación. Con 1,88 metros y la complexión de un hombre que había pasado años cargando equipo de combate por la sierra, era una vista intimidante. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Sofía retrocediera. Fríos, calculadores y absolutamente despiadados. Dejaste que un hombre con un historial criminal violento viviera en mi casa con mi hijo. Dejaste que le rompiera el brazo a Diego y amenazara con matarlo. Y ahora lo estás protegiendo. Mateo, no lo entiendes. Tenía miedo. Deberías tener miedo, pero no de él. Ya no. Mateo se volvió hacia Diego y su expresión se suavizó de inmediato. Oye, campeón, ¿qué te parece si vas a quedarte con la tía Valeria unos días? Tengo algunos asuntos de adultos que resolver. ¿Vas a pelear contra el hombre malo, papá? Mateo se arrodilló a la altura de su hijo. A veces, campeón, las personas malas solo entienden un idioma, y tu papá es muy bueno hablando ese idioma. Valeria tomó la mano de Diego. Vamos, cariño. Vamos por un helado y a ver caricaturas. Después de que se fueron, Mateo se volvió hacia Sofía. Quiero su nombre completo, su dirección, dónde trabaja, dónde se la pasa, todo. Mateo, por favor, no hagas esto. Si le haces algo, vendrá por Diego. No, la voz de Mateo cortó sus protestas como una navaja. No lo hará. Porque después de esta noche, Damián Barrera va a entender que cometió el peor error de su patética vida. Amenazó a mi hijo. Lastimó a mi hijo. Y ahora va a aprender lo que pasa cuando te cruzas con un hombre que pasó 4 operativos aprendiendo cómo hacer desaparecer a la basura. Sofía miró a su exesposo, viendo en sus ojos algo que nunca antes había visto. Este no era el hombre amable que solía cantarle a Diego para que se durmiera. Este era el sargento segundo Mateo Torres, el soldado que había sobrevivido en lugares donde no aplicaban las reglas civilizadas. Su dirección es calle Morelos 1247. Maneja una Silverado negra con una calcomanía de la Santa Muerte. Trabaja en la construcción para los hermanos Vázquez, pero por lo general está en la cantina El Maguey después de las 6. Mateo asintió, archivando la información. Empaca las cosas de Diego. Todas. Él no va a volver aquí hasta que esto esté resuelto. ¿Qué vas a hacer? Mateo caminó hacia la cochera donde su motocicleta lo esperaba bajo una lona. Voy a tener una conversación con el señor Barrera. Una conversación muy educativa. Capítulo 3. Reconocimiento. Mateo pasó las siguientes 48 horas haciendo lo que mejor sabía hacer, reunir inteligencia. Años cazando sicarios en territorio hostil le habían enseñado que el conocimiento era el arma más peligrosa de todas. Damián Barrera, de 38 años, era todo lo que Mateo esperaba, y peor. 2 condenas por agresión, un cargo de violencia doméstica que fue retirado cuando la víctima se negó a testificar, y una reputación en la ciudad como un hombre que disfrutaba lastimando a personas más pequeñas que él. Con 1,93 metros y 127 kilos, la mayoría de las personas eran más pequeñas que Damián Barrera. Mateo lo observó desde su motocicleta al otro lado de la calle mientras Barrera salía a tropezones de la cantina El Maguey a la hora de cierre. El hombre era enorme, con brazos como troncos de árboles y una panza que hablaba de demasiada cerveza y muy poca conciencia. Llevaba una playera sin mangas con un tatuaje visible y se movía con la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Pero Mateo había visto caer a hombres más grandes. El tamaño no significaba nada cuando entendías de apalancamiento, puntos de presión y la anatomía del miedo. Su teléfono sonó. El nombre de Marco Sánchez apareció en la pantalla. Hermano, ¿cómo va el frente interno? Complicado, respondió Mateo, sin quitar los ojos de Barrera mientras el hombre subía a su camioneta. ¿Necesitas refuerzos? Estoy por salir de permiso y Pablo Bermejo ya está en México visitando a su familia. Mateo lo consideró. Marco y Pablo eran buenos hombres, amigos leales que los seguirían al infierno si se los pidiera. Pero esto era personal y debía mantenerse contenido. Todavía no, pero puede que necesite un favor. Pídelo. Si me pasa algo,
Diego se va con Valeria, no con su madre. Ella no puede protegerlo. La línea se quedó en silencio por un momento. Mateo, ¿qué estás planeando? Justicia. Recibido, pero sé inteligente al respecto. Diego necesita a su padre vivo más de lo que necesita a su padre en el penal. Mateo terminó la llamada y siguió la camioneta de Barrera a la distancia. El hombre vivía en un dúplex en ruinas en la parte mala de la ciudad. Exactamente lo que Mateo esperaba. La seguridad era inexistente. Sin cámaras, sin sistema de alarma, solo una puerta mosquitera que probablemente no había sido cerrada con llave en años. Mateo se estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, moviéndose entre las sombras con el silencio practicado de un hombre que se había infiltrado en campamentos enemigos. Las luces de Barrera estaban encendidas, la televisión a todo volumen transmitiendo algún programa nocturno. A través de un hueco en las cortinas, Mateo pudo ver a Barrera en su sofá, con una cerveza en una mano y lo que parecía ser cristal en la mesa de centro frente a él. Aún mejor, el hombre estaba cometiendo delitos graves activamente a plena vista. El teléfono de Mateo vibró con un mensaje de texto de Valeria: Diego está preguntando por ti. Quiere saber si estás a salvo. La imagen del rostro asustado de su hijo pasó por la mente de Mateo. El niño tenía 8 años. Debería estar preocupado por la tarea y las retas de fútbol, no por si un monstruo iba a lastimarlo de nuevo. Mateo activó la grabadora de voz en su teléfono y se acercó a la ventana. Con paciencia practicada, esperó y observó. A las 2:17 de la madrugada, su paciencia fue recompensada. El teléfono de Barrera sonó. El hombre respondió con voz pastosa. Sí, no, te dije que el niño está bien. El pequeño bastardo solo necesita aprender a respetar. ¿Su papá? Que se joda su papá. Ese soldadito va a regresar a casa directo a un ataúd si sigue abriendo la boca. Sí, le rompí el brazo. Debiste verlo llorar como una perra. Cuando a su papi lo maten por allá, el niño y yo vamos a tener unas conversaciones muy serias sobre quién manda. Mateo había escuchado suficiente. Tenía a Barrera haciendo amenazas contra Diego en una grabación, admitiendo que le había roto el brazo deliberadamente y discutiendo violencia futura. Combinado con las drogas visibles a través de la ventana, era suficiente para encerrar a Barrera durante años. Pero la prisión no protegería a Diego de futuras amenazas. La prisión era temporal. El miedo, aplicado correctamente, podía ser permanente. Mateo se retiró a su motocicleta y condujo a casa. Su mente trabajaba a través de las posibilidades. Había pasado años estudiando cómo desmantelar redes enemigas, cómo eliminar amenazas de forma permanente sin crear problemas mayores. Damián Barrera era solo otro combatiente enemigo que había cometido el error de apuntar a civiles inocentes. De vuelta en su casa, Mateo abrió su baúl militar y sacó varios artículos. Gafas de visión nocturna, cinchos de plástico, un inmovilizador eléctrico y una pequeña colección de objetos que no eran oficialmente parte de ningún inventario militar, herramientas que había adquirido a lo largo de los años para situaciones que requerían creatividad. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Sofía. Las ignoró todas. Cualquier relación que alguna vez hubieran tenido se terminó en el momento en que ella eligió a Barrera sobre la seguridad de Diego. Mateo puso su alarma a las 4 de la madrugada. Mañana, Damián Barrera aprendería que amenazar al hijo de un soldado tenía consecuencias. Y esas consecuencias serían rápidas, exhaustivas y absolutamente aterradoras. Mientras se quedaba dormido, Mateo pensó en la pregunta de Diego: ¿vas a pelear contra el hombre malo, papá? Sí, hijo. Papá va a acabar con el hombre malo. Capítulo 4. El arte de la guerra. Mateo se despertó antes del amanecer con la claridad que provenía de tomar una decisión irrevocable. Había pasado la noche ensayando mentalmente cada detalle de lo que tenía que suceder. Años de planificación militar le habían enseñado que las operaciones exitosas requerían múltiples contingencias y una sincronización perfecta. Su primera parada fue una reunión con su abogado, Ricardo Montes, un exoficial de justicia militar que había manejado los trámites de divorcio de Mateo y entendía la dinámica de las familias militares. Necesito solicitar la custodia de emergencia de Diego, explicó Mateo, deslizando su teléfono con la grabación por el escritorio de Montes.
Montes escuchó la grabación 2 veces, su expresión volviéndose más oscura con cada repetición. Cristo santo, Mateo. Esto es evidencia clara de abuso infantil y amenazas terroristas. Podemos tener la custodia temporal para mañana. ¿Qué tan temporal? Con esta evidencia, quiero la permanente. Ningún juez en Nuevo León le va a otorgar la custodia a una madre que eligió a un delincuente violento por encima de la seguridad de su hijo. Mateo asintió. Protección legal primero, luego el ajuste de cuentas personal. Hay más. Quiero una orden de restricción contra Barrera. 0 contacto en absoluto. Ya la estoy redactando. Pero Mateo. Montes se inclinó hacia adelante. Las órdenes de restricción son solo papel. Los hombres como Barrera no respetan el papel. Cuento con ello. Montes estudió el rostro de su cliente. ¿Estás planeando algo? Como tu abogado, te aconsejo que dejes que el sistema maneje esto. El sistema ya le falló a mi hijo una vez. No tendrá una segunda oportunidad. La siguiente parada de Mateo fue una visita a su viejo amigo, León Santamaría, quien era dueño de una empresa de seguridad privada conformada exclusivamente por veteranos militares. León le debía su vida a Mateo tras una emboscada con explosivos en Tamaulipas, y le había dejado claro que la deuda podía cobrarse en cualquier momento. Necesito ojos sobre alguien, explicó Mateo, proporcionando la información de Barrera. Vigilancia las 24 horas. Quiero saber a dónde va, con quién habla, cada hábito que tiene. León no hizo preguntas. ¿Hasta cuándo te digo que pares? Considera que está hecho. ¿Qué más? Mateo dudó. Si algo me pasa, hay un sobre en mi casa dirigido a ti. Contiene instrucciones para proteger a Diego. La expresión de León se volvió seria. Mateo, sea lo que sea que estés pensando, a veces la única forma de detener a un depredador es recordarle que no es el superdepredador del ecosistema. Esa tarde, Mateo recibió el primer informe de vigilancia de León. Barrera seguía un patrón predecible. Trabajo de construcción hasta las 4 de la tarde, cantina El Maguey hasta el cierre. A casa con sus drogas y la televisión. Los fines de semana incluían visitas a la casa de su medio hermano Ángel Vargas, donde Ángel aparentemente dirigía una operación de distribución de drogas a pequeña escala. Perfecto. 2 criminales por el precio de 1. El teléfono de Mateo sonó. El nombre del coronel Villanueva apareció en la pantalla. Torres, acabo de recibir una llamada interesante del departamento legal de la base. Me dicen que está solicitando la custodia de emergencia. ¿Cómo se recupera el niño, sargento? Bien, señor. Pero la amenaza sigue activa. Entendido, Torres. Usted es un buen soldado y un buen padre. No deje que el enojo lo haga cometer una estupidez que lo separe de ese niño de forma permanente. Recibido, señor. Pero Mateo ya había superado el enojo. El enojo era ardiente, incontrolado, propenso a cometer errores. Lo que sentía ahora era algo más frío, más peligroso. Era la certeza absoluta de que el reinado de terror de Damián Barrera estaba a punto de terminar de una forma u otra. Esa noche, Mateo visitó a Diego en la casa de Valeria. Su hijo estaba coloreando con su mano buena, con el yeso cubierto de dibujos de soldados y superhéroes. Papá, ¿te quedas a cenar? Solo por un rato, campeón. ¿Cómo sientes el brazo? Mejor. La tía Valeria dice que el médico me pondrá un yeso nuevo en unas semanas. ¿Puedes firmarme este? Mateo tomó el marcador y escribió cuidadosamente en el yeso: Diego Torres es el soldado más valiente que conozco. Papá. Diego sonrió radiante. ¿De verdad soy valiente como tú? Más valiente, dijo Mateo, diciéndolo en serio. Te enfrentaste a un hombre malo incluso cuando tenías miedo. Así es como se ve el verdadero coraje. Valeria llevó a Mateo a un lado mientras Diego veía caricaturas. La audiencia de custodia es mañana. Montes dice que es una formalidad con esa grabación. Bien. ¿Cómo está durmiendo? Tiene pesadillas. Sigue preguntando si el hombre malo va a volver. Mateo se arrodilló junto a la silla de Diego. Oye, campeón, ¿puedes mirarme un segundo?
Diego se volvió, su joven rostro aún mostraba rastros de miedo. Quiero que recuerdes algo muy importante. Papá se va a asegurar de que el hombre malo nunca, nunca más te vuelva a lastimar. ¿Confías en mí? Sí, papá. Entonces deja de preocuparte. Papá se va a encargar de todo. Mientras Mateo conducía a casa esa noche, recibió un mensaje de texto de León: el sujeto acaba de salir de la cantina, dirigiéndose a la casa de su hermano. Parece que están planeando algo grande para mañana en la noche. Mateo sonrió con severidad. El momento perfecto. Mientras Barrera estuviera ocupado con sus actividades criminales, Mateo estaría ocupado convirtiéndose en el tutor legal de Diego. Y después de eso, comenzaría la verdadera educación. Capítulo 5. Victoria legal y preparación silenciosa. La audiencia de custodia duró exactamente 43 minutos. La jueza Patricia Estrada, una veterana del Tribunal de Familia que no se andaba con rodeos y que tenía 3 nietos, escuchó la grabación de Mateo con un disgusto creciente. Abogado Montes, he escuchado suficiente. Se otorga la custodia de emergencia al sargento Segundo Torres, en espera de una audiencia completa en 30 días. Se volvió hacia el defensor de oficio de Sofía. Su clienta puede programar visitas supervisadas a través del tribunal, asumiendo que termine su relación con el señor Barrera de inmediato. Sofía estaba sentada en la galería, con las lágrimas corriendo por su rostro. Había perdido a su hijo, a su esposo, y ahora se enfrentaba a la elección entre Diego y el hombre que los había brutalizado a ambos. Por primera vez en meses, tomó la decisión correcta. Su señoría, dijo, poniéndose de pie temblorosa. Quiero terminar mi relación con el señor Barrera. Quiero que mi hijo esté a salvo. La expresión de la jueza Estrada se suavizó levemente. Esa es una decisión inteligente, señora. El tribunal revisará las visitas en 30 días, asumiendo que cumpla con ese compromiso. Fuera del juzgado, Mateo encontró a Sofía esperando junto a su camioneta. Mateo, lo siento. Tenía tanto miedo que no podía pensar con claridad. Dijo que mataría a Diego si llamaba a la policía. Mateo estudió el rostro de su exesposa. Los moretones se estaban desvaneciendo, pero el miedo permanecía. ¿Vas a presentar cargos por lo que te hizo? Yo. No sé si pueda. Entonces déjame ayudarte a encontrar el coraje. La voz de Mateo era suave, pero firme. Los hombres como Barrera no se detienen hasta que alguien los detiene. Si no es por ti, que sea por la siguiente mujer, por el siguiente niño. Sofía asintió lentamente. ¿Qué necesito hacer? Ve a la estación de policía. Presenta una denuncia. Cuéntales todo. El nombre del detective encargado es Bruno Barrera. Sin relación con tu novio. Se especializa en casos de violencia doméstica. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? La expresión de Mateo no cambió. Voy a recoger a mi hijo y llevarlo a casa, a donde pertenece. Esa tarde, Mateo y Diego caminaron juntos por su casa. Diego señalaba todas las cosas que había extrañado mientras se quedaba en casa de Valeria. Su yeso estaba cubierto de nuevas firmas de sus compañeros de escuela, y su miedo parecía desvanecerse en la seguridad de la presencia de su padre. Papá, ¿mamá también va a venir a casa? Mateo se sentó en la cama de Diego, eligiendo sus palabras con cuidado. No por ahora, campeón. Mamá tomó algunas decisiones que no eran seguras para ti. Pero te quiere mucho. Y tal vez algún día las cosas puedan ser diferentes. ¿Qué hay del hombre malo? El hombre malo nunca va a volver aquí. Te lo prometo. Esa noche, mientras Diego dormía pacíficamente en su propia habitación por primera vez en semanas, Mateo recibió un informe de vigilancia detallado de León. Barrera había pasado el día bebiendo mucho y haciendo llamadas a varios asociados criminales. También había llamado a Sofía 17 veces, dejando mensajes de voz cada vez más violentos sobre lo que planeaba hacerle a Mateo cuando atrapara a ese soldadito a solas. Perfecto. Más evidencia para el Ministerio Público y más justificación para lo que vendría a continuación. El timbre de Mateo sonó a las 11:30 de la noche. A través de la mirilla, vio al detective Bruno Barrera, todavía con su traje arrugado después de lo que claramente había sido un día largo. Sargento Torres, lamento molestarlo tan tarde.
Acabo de terminar de tomar la declaración de su exesposa. Mateo salió y cerró la puerta en silencio tras de sí. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave como para arrestarlo esta noche. Violencia doméstica, amenazas terroristas, poner en peligro a un menor. Entre la declaración de ella y su grabación, tenemos suficiente para múltiples delitos graves. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Se ha esfumado. Salió de su casa alrededor de las 9 de la noche con una bolsa y su hermano. Mi teoría es que se enteraron de la denuncia policial de Sofía y decidieron desaparecer. Mateo sintió que una familiar alerta táctica se apoderaba de él. Barrera estaba huyendo, lo que significaba que ahora era impredecible y potencialmente más peligroso. Detective, con todo respeto, ¿cuánta experiencia tiene rastreando a sospechosos armados y peligrosos? El detective Barrera sonrió con amargura. Más o menos la que esperaría de un policía local. ¿Por qué? Porque Damián Barrera no solo está huyendo. Está planeando algo. Los hombres como él no solo desaparecen cuando están acorralados. Ellos escalan la situación. ¿Qué sugiere? Mateo miró hacia su casa, donde su hijo dormía a salvo bajo su protección. Sugiero que lo encuentre antes de que él nos encuentre a nosotros. Después de que el detective se fue, Mateo hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a León, pidiéndole que ampliara la vigilancia para incluir a los asociados conocidos de Ángel Vargas. La segunda fue a Marco, que ya estaba en México y podría proporcionar respaldo si fuera necesario. La tercera llamada fue al coronel Villanueva. Señor, tengo una situación. El sujeto del que hablamos ha escalado más allá de las capacidades de las fuerzas del orden locales. Explique. Mateo informó a su oficial al mando sobre los últimos desarrollos, incluida la aparente fuga de Barrera. Torres, ¿estás solicitando asistencia? Negativo, señor. Solicito permiso para manejar esto utilizando métodos mejorados. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Sargento, yo no escuché esa solicitud, pero diré esto, un padre tiene el derecho de proteger a su familia por cualquier medio necesario. ¿Me entiende? Recibido, señor. Mateo colgó y caminó hacia la habitación de Diego. Su hijo dormía plácidamente, con una manita aferrada a una foto de ellos dos con uniforme, tomada en la última ceremonia de ascenso de Mateo. Damián Barrera había hecho esto personal cuando le rompió el brazo a Diego. Lo convirtió en una guerra cuando amenazó con matar al niño. Y ahora lo había convertido en una cacería al huir de las consecuencias de sus actos. Mateo había pasado 4 operativos aprendiendo a cazar hombres peligrosos en territorio hostil. Damián Barrera estaba a punto de descubrir que el terreno local no ofrecía refugio contra un depredador con el entrenamiento y la motivación adecuados. La cacería estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. El cazador se convierte en la presa. El teléfono de Mateo vibró a las 3:17 de la madrugada con un mensaje encriptado de León, sujetos localizados. Complejo de bodegas abandonadas en la ruta 49. Múltiples vehículos. Parece ser una operación de drogas. Se recomienda extrema precaución. Mateo se vistió en silencio con ropa oscura, botas tácticas y un chaleco de Kevlar que había olvidado devolver después de su último despliegue. Su equipamiento era simple pero efectivo: pistola Glock 19, cuchillo táctico, cinchos de plástico, visión nocturna y una pequeña colección de armas no letales. Antes de irse, revisó a Diego por última vez. Su hijo dormía plácidamente, sin darse cuenta de que su padre estaba a punto de cruzar una línea que separaba la civilización de la justicia salvaje de las operaciones militares. El complejo de bodegas estaba ubicado en una zona industrial que había visto mejores décadas. Mateo estacionó su motocicleta a más de 1 kilómetro de distancia y se acercó a pie, usando edificios abandonados y lotes cubiertos de maleza para ocultarse. Años de guerra urbana le habían enseñado que la paciencia a menudo era la diferencia entre el éxito de la misión y regresar en bolsas para cadáveres. A través de su mira de visión nocturna, Mateo contó 6 vehículos y al menos 8 individuos moviéndose alrededor de la bodega principal. La Silverado negra de Barrera estaba estacionada de manera prominente en el centro del complejo, confirmando la inteligencia de León. El auricular de Mateo crepitó suavemente.
Vigilancia en posición, susurró la voz de León. Su amigo se había posicionado en una torre de agua a 400 metros de distancia, con la vista de un francotirador de todo el complejo. Copiado. Reglas de enfrentamiento, minimizar las bajas civiles. Todos los demás son hostiles. Mateo se acercó usando sombras y escombros industriales para ocultarse. A través de una ventana rota, podía ver la operación claramente. Empaquetado de drogas, contando billetes, y armas visibles por todo el espacio. Barrera estaba de pie cerca de una mesa cubierta con lo que parecía cristal, discutiendo con su hermano Ángel sobre algo. Te dije que debimos matar a ese soldadito cuando tuvimos la oportunidad, decía Barrera. Ahora la policía nos está buscando y su mocoso me puede identificar. Cállate y concéntrate, respondió Ángel. Movemos este producto esta noche y desaparecemos. Texas, tal vez Cancún. Hay muchos lugares para empezar de nuevo. No voy a huir de un niño del ejército. Primero voy a saldar esta cuenta. La sangre de Mateo se heló cuando Barrera sacó un papel arrugado. Incluso desde su distancia, Mateo pudo ver que era un folleto de la escuela primaria del Río con la foto del salón de Diego. El niño va a la primaria de aquí. Un blanco fácil. Lo eliminamos y le mandamos un mensaje a papi. Ángel agarró el brazo de su hermano. ¿Estás loco? ¿Matar al hijo de un soldado? Todos los policías y ministeriales del estado nos van a cazar. Solo si encuentran el cuerpo. Mateo había escuchado suficiente. Estos hombres estaban planeando asesinar a su hijo de 8 años. Las reglas de enfrentamiento acababan de cambiar de forma permanente. Activó su micrófono de garganta. León, prepárate para entrada dinámica. Múltiples hostiles planeando atacar a Diego. Copiado. Luz verde. Mateo se movió hacia la entrada principal de la bodega, una cortina de metal enrollable que estaba ligeramente entreabierta. Su entrenamiento militar se apoderó de él por completo mientras cambiaba al modo de combate. Estos ya no eran civiles. Eran combatientes enemigos amenazando a su familia. El primer centinela nunca lo vio venir. El cuchillo táctico de Mateo encontró la base del cráneo del hombre con precisión quirúrgica, derribándolo en silencio. 2 guardias más fueron neutralizados con la misma eficiencia antes de que Mateo llegara a la zona principal. Dentro de la bodega, el caos estalló cuando la presencia de Mateo se hizo notar. Pero estos criminales callejeros nunca se habían enfrentado a un soldado de operaciones especiales entrenado en su propio elemento. Mateo se movió a través de ellos como una fuerza de la naturaleza. Derribos no letales para los peones pequeños. Soluciones más permanentes para cualquiera que alcanzara un arma. Barrera corrió a buscar una escopeta, pero Mateo ya estaba a su alcance. El arma voló por la habitación cuando el cuchillo de combate de Mateo encontró la muñeca de Barrera, cortándole los tendones e inutilizándole la mano. Amenazaste a mi hijo, dijo Mateo en voz baja, presionando el cuchillo contra la garganta de Barrera. Por favor, hombre. Solo eran palabras. Le rompiste el brazo. Dijiste que lo matarías cuando yo estuviera muerto. Tenías una foto de su escuela. La voz de Mateo era absolutamente calmada. Esas no son solo palabras. Eso es planear un asesinato. Ángel intentó rodear a Mateo por detrás, pero la voz de León en su auricular confirmó lo que Mateo ya sabía, segundo objetivo abatido. Tiro limpio. Mateo miró a los ojos de Barrera y vio exactamente lo que esperaba. A un cobarde que había pasado su vida aterrorizando a personas más débiles que él, ahora enfrentándose a alguien que entendía la violencia a un nivel completamente diferente. Esto es lo que va a pasar, dijo Mateo. Vas a confesar todo. La agresión a Diego, la violencia doméstica contra Sofía, la operación de drogas, todo. Te declararás culpable de cada cargo y aceptarás cualquier sentencia que te den. Y vas a pasar todos los días por el resto de tu miserable vida agradecido de que te haya dejado vivir. ¿Y si no lo haces? La sonrisa de Mateo fue más fría que la sierra en invierno. Entonces te mostraré lo que aprendí sobre cómo hacer desaparecer personas en lugares donde no aplican los derechos humanos. Capítulo 7. Justicia servida fría. 20 minutos después,
las sirenas de la policía llenaron la noche mientras el detective Bruno Barrera y un equipo táctico rodeaban el complejo de bodegas. Mateo había hecho una llamada antes de su llegada, una pista anónima sobre una importante operación de drogas en curso. Damián Barrera estaba sentado, amarrado con cinchos a una silla, con su mano herida vendada con tiras arrancadas de su propia camisa. A su alrededor, la evidencia de su empresa criminal estaba dispuesta perfectamente para las fuerzas del orden. Drogas, dinero, armas y, lo más importante, el folleto de la escuela con la foto de Diego y las notas escritas a mano por Barrera sobre el encargarse del mocoso del soldado. Mateo había desaparecido en las sombras antes de que llegara la primera patrulla, pero su trabajo había sido exhaustivo. Cada pieza de evidencia contaba una historia que metería a Barrera en la cárcel durante décadas. Conspiración para distribuir metanfetaminas, posesión de armas de fuego exclusivas del ejército, y lo más condenatorio de todo, planes escritos para asesinar a un niño. Desde su posición de observación a casi medio kilómetro de distancia, Mateo observó con binoculares cómo se desarrollaban los arrestos. 6 criminales detenidos, suficientes drogas para justificar cargos federales por narcotráfico, y Barrera sangrando y aterrorizado en medio de todo. Su auricular crepitó. Barrido limpio, informó León. Todos los hostiles neutralizados o bajo custodia. 0 bajas civiles. Copiado. Extracción completa. Mateo llegó a casa antes del amanecer. En la ducha, eliminó cualquier rastro de las actividades de la noche y estaba preparando café cuando Diego entró en la cocina en pijama. Buenos días, papá. Te levantaste temprano. ¿No podías dormir, campeón? ¿Cómo sientes el brazo? Mejor. ¿Podemos desayunar hot cakes? Mientras Mateo preparaba la masa y escuchaba a su hijo parlotear sobre la escuela y los amigos, su teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Barrera. Su pista anónima nos llevó a un gran decomiso de drogas. Su problema está resuelto. Los cargos incluyen planear el asesinato de un niño. Nunca va a salir. Mateo borró el mensaje y se concentró en los hot cakes de Diego. Se había hecho justicia, rápida y exhaustivamente. Pero la verdadera victoria era el sonido de la risa de su hijo, libre de miedo por primera vez en meses. Más tarde esa mañana, los noticieros locales informaron del arresto de 8 personas en lo que llamaron el mayor golpe al narcomenudeo en la historia del estado. Damián Barrera fue identificado como el cabecilla, enfrentando múltiples cargos federales que incluían conspiración para cometer asesinato. El teléfono de Mateo sonó. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Hermano, acabo de ver las noticias. ¡Qué momento tan interesante! A veces la justicia encuentra su camino, respondió Mateo con cuidado. En efecto. ¿Cómo está Diego? Mateo observó a su hijo jugando en el patio trasero, con su yeso cubierto de calcomanías de superhéroes. Está perfecto, a salvo, feliz. Eso es todo lo que importa. Mándale mis saludos al pequeño soldado. Esa tarde, Sofía llegó para su primera visita supervisada con Diego. Ya se veía más saludable, y el miedo constante había desaparecido de sus ojos. Mateo, me enteré de los arrestos. ¿De verdad se acabó? Se acabó. Barrera pasará el resto de su vida en un penal federal. Tú y Diego están a salvo. Sofía se echó a llorar, liberando meses de terror por fin. Tenía tanto miedo. Fui una estúpida. Casi pierdo a Diego porque estaba demasiado asustada para pensar con claridad. El miedo hace que la gente haga cosas que nunca pensó que haría, dijo Mateo amablemente. Lo que importa es que encontraste el coraje cuando contaba. ¿Alguna vez me perdonarás? Mateo consideró la pregunta con cuidado. Por el bien de Diego, sí. Él necesita a su madre, pero va a tomar tiempo reconstruir la confianza. Lo entiendo. Gracias por protegerlo cuando yo no pude. Esa noche, después de que terminó la visita de Sofía y Diego se durmió, Mateo se sentó en su porche con una cerveza, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranjas y rojos. Su teléfono mostraba llamadas perdidas de reporteros que querían entrevistar al padre héroe, cuyo testimonio ayudó a desmantelar una red de narcotráfico. Pero Mateo no tenía ningún interés en la publicidad. La verdadera victoria era más simple y profunda.
Su hijo estaba a salvo, durmiendo plácidamente en su propia cama, sin temer ya que los monstruos vinieran en la noche. Valeria se unió a él en el porche, trayendo su propia cerveza. Entonces, ¿qué se siente ser un héroe? No soy un héroe. Soy un padre que hizo lo que hacen los padres. La prensa lo llama el golpe del siglo. Pistas anónimas, colocación perfecta de pruebas, criminales atrapados con las manos en la masa con planes escritos para asesinar a un niño. Casi como si alguien con entrenamiento militar hubiera orquestado todo el asunto. Mateo tomó un trago de su cerveza. A veces los criminales son lo suficientemente estúpidos como para incriminarse a sí mismos. Valeria estudió el perfil de su hermano. Y a veces la justicia usa botas de combate. Se sentaron en un cómodo silencio mientras caía la noche sobre el vecindario. En algún lugar, en una celda de máxima seguridad, Damián Barrera estaba aprendiendo que aterrorizar a familias inocentes tenía consecuencias que nunca imaginó. Y en un pequeño dormitorio al final del pasillo, Diego Torres dormía sin pesadillas por primera vez en meses, protegido por un padre que entendió que valía la pena luchar algunas batallas sin importar el costo. Capítulo 8. Consecuencias y revelaciones. 3 semanas después de los arrestos en la bodega, Mateo recibió una visita inesperada. El coronel Carlos Villanueva estaba en su porche en ropa de civil, con la expresión de un oficial al mando realizando una visita extraoficial. «Señor, esto es inesperado». «¿Puedo pasar, sargento?» Mateo guió a su oficial al mando a la sala donde Diego estaba construyendo una elaborada fortaleza de Lego en la mesa de centro. «Tú debes ser Diego», dijo el coronel, arrodillándose a la altura del niño. «Tu papá me dice que eres un soldado bastante valiente». Diego sonrió con orgullo. «Estoy construyendo un cuartel para dejar a los malos afuera. Papá me enseñó sobre posiciones defensivas». El coronel sonrió. «Conocimiento táctico esencial. Continúe, soldado». Después de que Diego regresó a su proyecto de construcción, la expresión del coronel se volvió seria. «Torres, he estado siguiendo las noticias sobre el decomiso local. Un trabajo policial notable, según dicen». «Sí, señor». «La comunidad es mucho más segura ahora». «En efecto». También recibí una llamada interesante del detective Bruno Barrera. Parece que tiene curiosidad por ciertos aspectos de la investigación que no cuadran con el trabajo policial estándar. Mateo mantuvo la compostura. «¿Señor?» Derribos profesionales, planificación táctica avanzada, evidencia organizada con precisión militar. El detective tiene la teoría de que contratistas civiles ayudaron con la operación. ¿Y qué le dijo usted, señor? La sonrisa del coronel Villanueva era apenas perceptible. Le dije que, a veces, un trabajo policial excepcional simplemente parece una operación militar. También le mencioné que el sargento Mateo Torres estaba en la base esa noche, asistiendo a una sesión informativa obligatoria sobre el papeleo de su permiso de emergencia. Mateo entendió. Su oficial al mando le estaba proporcionando una coartada al mismo tiempo que reconocía exactamente lo que había sucedido. «Gracias, señor». «Aún no me lo agradezca, sargento. Estoy aquí porque su situación ha atraído la atención de altos mandos. Algunas personas están haciendo preguntas sobre informes de equipos faltantes y si ciertos activos militares podrían haber sido reutilizados para operaciones civiles». La sangre de Mateo se heló. «¿Qué tipo de atención, señor?» «Del tipo que reconoce que, a veces, los buenos soldados tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus familias. Del tipo que resulta en que ciertas discrepancias en el inventario sean archivadas como errores administrativos, y que ciertos informes de vigilancia sean clasificados bajo protocolos de protección familiar». «No estoy seguro de entender, señor». El coronel Villanueva se puso de pie y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver a Diego jugando. «Déjeme ser más claro, sargento. Su hijo nunca volverá a ser amenazado. Ni por criminales, ni por nadie. Porque se ha corrido la voz, a través de ciertos canales, de que el sargento segundo Mateo Torres y su familia están bajo observación protectora por parte de personas que se toman muy en serio la protección de nuestras familias». «¿Qué significa eso en términos prácticos?» «Significa que si alguien cualquier vuelve a amenazar a Diego Torres, no solo estarán lidiando con la policía local.
Estarán lidiando con una red de profesionales militares que creen que proteger a las familias del ejército es un deber sagrado. Mateo sintió que se empezaba a levantar un peso que no se había dado cuenta de que llevaba. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas lo saben? Las suficientes. Marco Sánchez ha sido reasignado a la base de Monterrey. La compañía de seguridad de León Santa María acaba de recibir un lucrativo contrato para brindar servicios de protección a la base. Varios otros veteranos que podrían haber estado involucrados en hipotéticas operaciones de protección han visto cómo sus servicios son repentinamente muy demandados. El mensaje era claro. Las acciones de Mateo no habían pasado desapercibidas, pero habían sido comprendidas y aprobadas por las personas que importaban. ¿Qué hay de Barrera? La Fiscalía General de la República lo considera uno de los casos más completos que jamás hayan visto. Planes escritos para asesinar a un familiar de un militar. Suficiente evidencia para procesarlo por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Se enfrenta a cadena perpetua sin derecho a fianza. Mateo asintió. Y su hermano, Ángel Vargas, fue encontrado muerto en su celda hace 3 días. Un aparente suicidio. Aunque los detalles son clasificados, parece que no pudo soportar la perspectiva de pasar el resto de su vida en un penal de máxima seguridad. Observaron a Diego a través de la ventana por un momento. El niño ahora incorporaba figuras de acción a los escenarios de defensa de su fortaleza. Torres, lo que usted hizo fue ilegal. También fue necesario, estuvo perfectamente ejecutado y fue absolutamente justificado. A veces el sistema falla, y cuando falla en proteger a niños inocentes, se activan otros sistemas. ¿Hay alguna preocupación pendiente? Ninguna. Su historial permanece impecable, su rango intacto y su familia a salvo. Considere esto como una cortesía profesional de personas que entienden que los soldados no dejan de ser soldados solo porque regresan a casa. Después de que el coronel Villanueva se fue, Mateo encontró a Diego en el patio trasero, practicando los movimientos de defensa personal que su padre le había estado enseñando. Papá, ¿quién era ese señor? Un amigo, campeón. Alguien que quería asegurarse de que estés a salvo. ¿Ya estoy a salvo? ¿De verdad a salvo? Mateo se arrodilló junto a su hijo, mirándolo a los ojos, que aún conservaban rastros de inocencia infantil a pesar de todo lo que habían presenciado. Sí, Diego, ya estás a salvo. El hombre malo se ha ido para siempre, y hay buenas personas cuidándonos. Porque eres un soldado. Porque eres mi hijo, y nada en este mundo es más importante que eso. Esa noche, Mateo recibió una última noticia que cerró el último capítulo de su pesadilla. Sofía había sido aprobada para tener visitas no supervisadas, habiendo completado su terapia psicológica y mantenido distancia de cualquier asociado criminal. Más importante aún, encontró el coraje para testificar contra Barrera, proporcionando las piezas finales de evidencia necesarias para asegurar su condena. El teléfono de Mateo sonó una última vez. El nombre del detective Bruno Barrera apareció en la pantalla. Sargento Torres, quería darle una actualización. Damián Barrera se declaró culpable de todos los cargos esta tarde. Cadena perpetua. Nunca volverá a amenazar a otro niño. Gracias, detective. Se ha hecho justicia. En efecto. Y sargento, no sé cómo, pero tengo el presentimiento de que la seguridad de su familia nunca estuvo realmente en duda. Mateo sonrió mientras terminaba la llamada. Algunas batallas se libraban en los tribunales, otras en la sierra. Pero la batalla más importante que había peleado se ganó en una bodega en una noche oscura, cuando el amor de un padre demostró ser más fuerte que la maldad de un depredador. Diego estaba a salvo. Se había hecho justicia. Y el monstruo que se atrevió a amenazar a su familia había aprendido la lección más dura de todas: nunca subestimes lo que un soldado hará para proteger a su hijo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Mateo volvió a estar en el juzgado, pero esta vez el ambiente era de celebración en lugar de tensión. La jueza Patricia Estrada estaba finalizando la custodia permanente de Diego para Mateo. Y por primera vez desde que regresó de su despliegue, Mateo se sintió verdaderamente en paz. Sargento Torres, dijo la jueza con una cálida sonrisa. En mis 20 años en este tribunal, nunca he visto a un padre que merezca más la custodia. Diego tiene suerte de tenerlo.
En la sala, Diego estaba sentado entre Valeria y Sofía. Los tres sonreían radiantes. Sofía se había transformado en los últimos meses, asistió a terapia, encontró un mejor trabajo, y lo más importante, reconstruyó su relación con su hijo a través de visitas supervisadas constantes que gradualmente se habían expandido a tiempo no supervisado. Su señoría, dijo Sofía, poniéndose de pie. Me gustaría decir algo para el acta. La jueza Estrada asintió. Por favor, proceda. Mateo le salvó la vida a mi hijo, y probablemente la mía también. Tomé decisiones terribles que pusieron a Diego en peligro, y Mateo arregló lo que yo no pude. Es un padre increíble y Diego debería estar con él de forma permanente. Mateo se sorprendió por el gesto. Su relación nunca volvería a ser lo que había sido, pero habían encontrado una manera de ser padres juntos, anteponiendo las necesidades de Diego. Después de la audiencia, la familia extendida se reunió en la casa de Mateo para una cena de celebración. Diego llevaba su yeso más reciente. Su brazo había sanado bien, pero se lo había vuelto a romper jugando fútbol infantil. Esta vez, como cualquier niño normal de 8 años divirtiéndose demasiado. Este yeso está mucho más padre, anunció Diego, mostrando las firmas de todo su salón. Y no me duele para nada. Marco y Pablo habían conducido desde la base para la celebración, junto con León y varios otros amigos que se habían convertido en parte de la familia militar extendida de Diego. El niño estaba prosperando en un entorno en el que estaba protegido, era valorado y tratado como el joven soldado que su padre estaba criando. ¡Que hable!, gritó alguien mientras Mateo se levantaba para servir más bebidas. Sin discursos, protestó Mateo. Pero Diego saltó sobre una silla. Yo quiero dar un discurso. La sala se quedó en silencio mientras el niño de 8 años se aclaraba la garganta dramáticamente. Mi papá es el mejor soldado de todo el ejército y el mejor papá de todo el mundo. Me enseña a ser valiente y fuerte, y a proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Y me prometió que un hombre malo nunca me volvería a lastimar. Y cumplió su promesa porque... Eso es lo que hacen los papás. La casa estalló en aplausos mientras Diego bajaba de un salto y abrazaba a su padre con fuerza. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron a casa y Diego se durmió, Mateo se sentó en su porche con una cerveza, observando cómo emergían las estrellas en el cielo despejado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del coronel Villanueva: felicidades por el fallo de la custodia. Bien merecido. Por cierto, su próximo operativo ha sido cancelado. Parece que el ejército necesita más a los buenos padres en casa de lo que necesita a los soldados en la sierra ahora mismo. Mateo sonrió. Después de 4 operativos de alto impacto, estaba listo para concentrarse en estar presente en la infancia de Diego en lugar de pelear guerras en regiones distantes. Valeria se unió a él en el porche, como se había convertido en su tradición nocturna. Entonces, ¿qué sigue para ustedes dos? Una vida normal, espero. Partidos de fútbol, tarea, obras de teatro en la escuela, todas las cosas que me perdí durante los operativos. ¿Y Sofía? Ha encontrado un buen terapeuta, un trabajo decente, y lo más importante, está aprendiendo a ser la madre que Diego merece. Nunca volveremos a estar juntos, pero podemos ser buenos padres juntos. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo manejaste a Barrera? Mateo consideró la pregunta seriamente. Ninguno. Estaba planeando asesinar a mi hijo. Hice lo que cualquier padre haría. Protegí a mi hijo usando todas las habilidades que tenía, incluso si eso significaba cruzar algunas líneas. Especialmente en esos momentos. Algunas líneas existen para ser cruzadas cuando niños inocentes están en peligro. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos de su pacífico vecindario. No más monstruos en la oscuridad. No más amenazas contra niños inocentes. Solo un padre y un hijo construyendo una vida juntos en una comunidad que entendía el valor de proteger a los suyos. El teléfono de Mateo vibró por última vez con un mensaje de un número desconocido. Papá, te estoy escribiendo desde el teléfono de la tía Valeria porque me olvidé de decirte algo importante. Te quiero más que a todas las estrellas en el cielo y todos los peces en el océano y todos los soldados en el ejército. Eres mi héroe. Diego. Mateo sonrió mientras respondía. Yo también te quiero,
campeón. Dulces sueños. Mientras se preparaba para entrar, Mateo echó un último vistazo al cielo estrellado. En algún lugar allá afuera, otros padres estaban haciendo guardia sobre sus familias. Otros soldados estaban protegiendo a personas inocentes de aquellos que les harían daño. Pero esta noche, en este pequeño rincón de Nuevo León, un niño dormía a salvo en su propia cama, protegido por un padre que había aprendido que las batallas más importantes no se libraban en campos de batalla lejanos, sino en los momentos tranquilos en los que las buenas personas se enfrentaban a quienes amenazaban a los inocentes. La guerra había terminado. Los buenos habían ganado. Y Diego Torres crecería sabiendo que cuando los monstruos llamaran a la puerta, su papá siempre estaría ahí para enviarlos de regreso a la oscuridad a la que pertenecían. Mateo Torres, sargento segundo del ejército mexicano, y lo más importante, padre del soldadito más valiente que jamás haya conocido, cerró con llave la puerta principal y fue a ver a su hijo dormido por última vez. En la recámara de Diego, la luz de la luna entraba por la ventana iluminando un rostro pacífico que ya no conocía el miedo. En el buró había una foto de padre e hijo con sus gorras militares a juego. Ambos sonriéndole a una cámara sostenida por una tía orgullosa. Mateo besó suavemente la frente de su hijo y le susurró, «Dulces sueños, campeón. Papá tiene la guardia». Y en una casa llena de amor, risas y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo, todo finalmente estaba bien en el mundo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.